Algunas canciones nunca estuvieron destinadas a ser himnos. Fueron escritas como bromas, como advertencias, como dedos señalando directamente a las personas que terminarían bailando con ellas. Y de alguna manera, imposiblemente, esas mismas personas las convirtieron en los mayores éxitos de su generación. Hoy volvemos a las canciones de rock satíricas que el mundo malinterpretó por completo, abrazó de todo corazón y llevó directo a lo más alto de las listas. Nada en la historia del rock ha sido malinterpretado de manera tan espectacular como esto. Cuando Born in the USA llegó en 1984, fue recibida con puños en el aire, banderas ondeando y una ola de orgullo patriótico que barrió a América como una tormenta de verano. El equipo de campaña de Ronald Reagan quería usarla como himno de reelección. Las estaciones de radio la ponían en los eventos del 4 de julio. Estadios llenos de gente gritaban el coro con un orgullo genuino y emocionado. Bruce Springsteen vio todo esto y debe haber sentido algo cercano a la desesperación. Porque Born in the USA no es una celebración, es una acusación. Un veterano de Vietnam vuelve a casa destrozado, sin trabajo e invisible para el mismo país que lo mandó a la guerra. Los versos están llenos de callejones sin salida y puertas cerradas, de un hombre descartado por el sistema en el momento en que dejó de ser útil. Springsteen dijo en entrevistas que la producción ruidosa y antémica era casi una trampa, una manera de ver si la gente realmente escucharía las palabras. La mayoría no lo hizo. Escucharon los tambores, escucharon el título y se inventaron el resto. Si escuchaste esta canción retumbando desde un estadio en el verano del 84, ¿qué creías que estaba diciendo? ¿Alguna vez te detuviste a preguntarte qué significaba realmente? John Fogerty escribió Fortunate Son en 1969 en unos 20 minutos, furioso ante el privilegio que veía desenvolverse a su alrededor. Chicos ricos evitando el reclutamiento. Hijos de senadores y empresarios desarrollando de repente convenientes exenciones médicas, mientras los chicos de clase trabajadora partían hacia el sudeste asiático sin que nadie en el poder lo pensara dos veces. La canción es un acto de pura rabia de clase envuelto en un riff de guitarra tan irresistible que se convirtió en uno de los tracks más licenciados en la historia de la publicidad estadounidense. Comerciales de cerveza, comerciales de camiones. Montajes del Día de la Independencia. Fogerty ha pasado décadas viendo cómo una canción escrita para exponer la desigualdad americana se usaba para vender la misma imagen de vida americana cómoda que estaba atacando. La amarga ironía es completa y total. El Fortunate Son es el villano de la canción. Y sin embargo, terminó comprándola en vinilo, poniéndola en las barbacoas y sin escuchar ni una sola vez lo que Fogerty realmente estaba diciendo. Roger Waters construyó Money alrededor de una de las decisiones estructurales más audaces en la historia del rock. Una canción que critica la codicia y el materialismo, escrita en compás de 7/4, que abre con el sonido de cajas registradoras y monedas tintineando. El chiste siempre estuvo ahí en la superficie para cualquiera que prestara atención. Lanzada en 1973 como parte de The Dark Side of the Moon, la canción fue Waters en su momento más sardónico. El narrador no condena el dinero desde afuera. Se regodea en él, enumerando todas las maneras en que piensa gastar su nueva riqueza, incluyendo quedarse con la mejor parte para sí mismo en lugar de repartir nada. Se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de la banda y ayudó a impulsar a The Dark Side of the Moon en una carrera en las listas casi incomprensible que duró años. Pink Floyd se hizo rico con una canción sobre hacerse rico. Waters casi seguramente se divirtió con eso. Casi. Dee Snider escribió We're Not Gonna Take It en 1984 como una pieza deliberada de teatro absurdista. El video musical presenta a una figura paterna autoritaria, interpretada para comedia amplia, siendo lanzado a través de paredes y escaleras por su hijo rebelde. Todo es caricaturesco, teatral y completamente exagerado por diseño. Snyder ha dicho en innumerables entrevistas que tenía la intención de que la canción fuera una parodia de la rebelión misma, un guiño cómplice a la idea de la angustia adolescente como producto, como algo que la industria musical le vendía de vuelta a los mismos chicos que creían estar desafiando al sistema. Me
cambio, se convirtió en uno de los himnos definitorios de la rebeldía adolescente en los años 80, utilizado con seriedad por todos, desde equipos deportivos hasta campañas políticas. Durante el ciclo electoral de 2016 fue desplegada por múltiples candidatos que claramente no habían visto el video musical el tiempo suficiente para darse cuenta de que era una broma. Dee Snider fue a televisión y tuvo que explicar, con notable paciencia, que estaban usando una canción satírica para hacer argumentos serios. Nadie pareció particularmente avergonzado. ¿Qué canción de esta época todavía te sorprendes cantando sin saber del todo por qué se quedó contigo de esa manera? George Harrison escribió Taxman en 1966 después de descubrir, con considerable horror, que el gobierno británico estaba cobrándole a los Beatles a una tasa del 95% sobre sus ganancias más altas. La canción es una sátira financiera despiadada que nombra al entonces primer ministro Harold Wilson y al líder de la oposición Edward Heath por su nombre, invitándolos a ambos a declarar como grabable la silla en la que se sientan. Harrison la interpretó con una especie de furia seca que era inusual para los Beatles en ese momento de su carrera, y Lennon y McCartney afilaron las letras durante las reescrituras. El resultado fue una de las canciones políticas más agudas de su catálogo, escondida a plena vista en Revolver. Se hizo enormemente popular sin que la mayoría de la gente se diera cuenta de que estaba escuchando a un millonario quejarse de su factura de impuestos, lo cual, siendo justos, también era parte del chiste. Harrison sabía exactamente cómo se veía. Lo escribió de todas formas, y el riff de guitarra era lo suficientemente bueno como para que a nadie le importara. Freddie Mercury y Roger Taylor escribieron Radio Gaga en 1984 como una crítica directa a la era MTV, un lamento por la muerte de la radio como fuerza cultural y un ataque a la idea de que la música se había convertido más en imagen que en sonido. La canción argumentaba que la televisión había reemplazado la conexión íntima entre un oyente y una voz que llegaba a través de un altavoz. El video de Radio Gaga fue transmitido casi exclusivamente en MTV y se convirtió en uno de los clips definitorios del canal en esa década. Queen la interpretó en Live Aid ante casi 2.000 millones de telespectadores, la audiencia más grande en la historia de la música transmitida hasta ese momento. El público en el estadio de Wembley levantó las manos al unísono durante el coro en uno de los momentos más icónicos de la historia del rock. Roger Taylor ha hablado de la ironía con cierta resignada diversión. Hicieron una canción sobre cómo la televisión mataba la intimidad y la convirtieron en la actuación más televisada de sus vidas. El medio ganó. La canción todavía suena magnífica. Michael Stipe escribió esto en 1987 como una avalancha de conciencia de referencias culturales, nombres históricos e imágenes apocalípticas entregadas a un ritmo deliberadamente diseñado para abrumar al oyente. El punto era el caos. El punto era que había demasiado rápido, y que nadie podía seguir el ritmo. El coro, "And I Feel Fine", es el remate. La civilización colapsa a la velocidad de un ticker de noticias, y el narrador se encoge de hombros. Es una pieza de comedia satírica imperturbable sobre la manera en que la gente absorbe la catástrofe, y vuelve inmediatamente a sus rutinas sin procesar nada de ello. Se convirtió en una canción para fiestas. Un clásico de Nochevieja. El Apocalipsis se vendió muy bien. ¿Qué otra canción conoces que entierre su significado tan profundo bajo algo que simplemente suena como pura energía? Neil Young escribió Rockin' in the Free World en 1989 como respuesta a un discurso del presidente George H.W. Bush que incluía la frase "una nación más amable y gentil". Young condujo por el centro de Los Ángeles. Vio los campamentos de personas sin hogar, los ojos vacíos, las vidas descartadas en los márgenes del país más rico de la tierra, y escribió la canción en una sola sentada. Los versos son retratos sin concesiones de la pobreza y los sistemas rotos. Una mujer desecha a su bebé en un basurero. Vasos de poliestireno llenan las calles. El narrador observa a un padre al que no le importa derivar por un mundo que ha dejado de fingir que le importa tampoco. Luego llega el coro y suena a triunfo. Esa guitarra, esa voz, ese enorme gancho, suena como una celebración no importa cuántas veces la escuches, que es exactamente el problema sobre el que Young estaba escribiendo.
La brecha entre la retórica de la libertad y la realidad es tan grande que incluso una canción diseñada para mostrarte la brecha queda absorbida por la retórica. Young la ha interpretado en meeting tras meeting durante 35 años, y la gente todavía levanta los puños en el coro. Emerson escribió Signs en 1971 por genuina frustración, conduciendo por los Estados Unidos y notando la proliferación de señales que decían a la gente dónde podía y no podía ir, qué podía y no podía hacer, quién era bienvenido y quién no. La canción es un comentario social bastante enojado sobre la propiedad privada, la clase y la manera en que la autoridad se anuncia a través de la señalización. El verso más punzante involucra a un hombre de cabello largo que entra a una iglesia y es rechazado, leyendo el mensaje de amor publicado afuera, y luego viendo a la congregación decidir que el amor tenía ciertas condiciones después de todo. La canción alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100 y fue versionada más famosamente por Tesla en 1990. La mayoría de la gente la experimentó como un sing-along alegre sobre desafiar al sistema de manera vaga y sin complicaciones. Los objetivos específicos de la frustración de Emerson se perdieron en algún lugar entre el primer verso y el gran coro comunal. Siempre lo hacen. Roger Waters escribió Welcome to the Machine en 1975 como un mensaje directo a un joven músico que le había dicho que soñaba con triunfar en el negocio de la música. Waters, ya exitoso y ya desilusionado, básicamente le escribió al chico una carta de advertencia en forma de canción. La máquina es la industria discográfica. La canción lleva a un recién llegado a través del proceso de ser empaquetado, procesado y vendido. Tus sueños se convierten en su producto. Tu identidad se convierte en su activo. El calor que sientes al firmar el contrato es el calor de algo que se cierra a tu alrededor. Fue lanzada en Wish You Were Here, que vendió millones de copias en todo el mundo y ayudó a hacer de Pink Floyd una de las bandas más exitosas comercialmente en la historia. Waters entendió la ironía completamente. Él era la máquina. La máquina funcionó. Ese era el punto, y era el horror. Mick Jagger escribió Sympathy for the Devil en 1968 después de leer El Maestro y Margarita, la novela de Mikhail Bulgakov en la que el diablo visita la Moscú soviética y expone la corrupción e hipocresía humanas. La canción es un monólogo dramático satírico hablado por el propio Lucifer, quien se atribuye el mérito de cada atrocidad importante de la historia humana e invita al oyente a adivinar su nombre. El chiste, que en realidad es bastante sofisticado, es que el diablo no necesita hacer mucho. Simplemente aparece en los momentos en que los seres humanos ya han decidido hacer cosas terribles y observa. La complicidad a la que apunta Jagger es la nuestra, no la de alguna fuerza maligna externa. Los Stones la interpretaron en Altamont ese mismo año ante una multitud que descendió a la violencia, incluyendo un asesinato. La canción había descrito exactamente de lo que los seres humanos eran capaces en el preciso momento en que lo demostraron. Jagger ha dicho que nunca la cantó de la misma manera después. Neil Peart escribió Subdivisions en 1982 como una disección clínica de la conformidad suburbana, específicamente la crueldad que las comunidades tranquilas y ordenadas infligen a cualquiera que no encaje en el molde. El narrador es el chico que lee demasiado, piensa demasiado diferente y no puede fingir lo suficientemente bien para sobrevivir la maquinaria social de la adolescencia de clase media. La canción argumenta que los suburbios no producen estabilidad. Producen anhelo, supresión y la lenta sofocación de todo lo genuinamente individual. La escapatoria que imagina el narrador lleva a la ciudad, donde espera un tipo diferente de alienación. No hay un buen destino en la canción, solo la máquina en diferentes entornos. Se hizo enormemente popular entre exactamente el grupo demográfico que estaba describiendo, adolescentes suburbanos que se sentían atrapados y diferentes, que ponían la canción en repetición en sus habitaciones y se sentían completamente comprendidos. La canción sobre no pertenecer se vendió precisamente porque todo el mundo sentía que pertenecía a ella.
Corey Glover y Vernon Reid escribieron Cult of Personality en 1988 como un estudio de cómo la autoridad carismática seduce a las personas a lo largo del espectro político. La canción usa deliberadamente muestras de audio de John F. Kennedy, Benito Mussolini y Malcolm X, colocándolos uno al lado del otro para argumentar que el mecanismo del poder impulsado por la personalidad es el mismo independientemente de la ideología. El punto es profundamente perturbador. El mismo impulso psicológico que lleva a las personas hacia la liberación puede llevarlas hacia la destrucción. El envoltorio difiere. El hambre que alimenta es idéntica. Ganó el Grammy al mejor rendimiento de hard rock en 1991 y se convirtió en uno de los riffs más reconocibles del rock, usado extensamente en transmisiones deportivas y montajes televisivos durante años. El culto a la personalidad convirtió una canción sobre cultos a la personalidad en su propio tipo de ícono. Living Colour tomó el Grammy y dijo gracias. Billie Joe Armstrong escribió Holiday en 2004 durante los primeros meses de la guerra de Irak, furioso ante lo que veía como consentimiento manufacturado y complicidad mediática. La canción es deliberadamente provocadora y musicalmente construida para sonar como una celebración. Ese contraste era intencional. Armstrong quería que la gente sintiera que estaba en una fiesta, mientras en realidad estaba parada dentro de una protesta. Quería que sintieran ambas cosas a la vez y se sentaran con la extrañeza de eso. American Idiot, el álbum en el que apareció, ganó el Grammy al mejor álbum de rock, vendió 15 millones de copias en todo el mundo y fue convertido en un musical de Broadway. La protesta se convirtió en el producto. La rabia se convirtió en entretenimiento. Las vacaciones nunca terminaron, que era exactamente lo que Armstrong temía cuando se sentó a escribirla. Cada una de estas canciones dijo algo incómodo. Señaló con el dedo al público y fue abrazada tan completamente que el mensaje desapareció bajo el peso del amor, lo cual podría ser el comentario más agudo de todos. Deja en los comentarios la que más te sorprendió y comparte esto con alguien que haya estado cantando estas canciones durante décadas sin haber escuchado nunca lo que realmente estaban diciendo.